Muchísimas gracias por acompañarnos en este que es un tema fundamental, un tema vital para el país, que tiene que ver con el calentamiento global, que tiene que ver con la crisis hídrica que atraviesa el territorio nacional y con las políticas de este gobierno en materia climática. Como sabemos, uno de los efectos más notables del calentamiento global es el cambio en los patrones de precipitación. Y entre ellos se destaca un aumento en las sequías, entonces una disminución en la precipitación a ciertas latitudes, que van desde el centro norte de México al Mediterráneo, al centro de Asia, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, al norte de la Argentina, al norte de Chile, en Australia. Hay bandas, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, que están sufriendo estas condiciones de sequía extrema. Hoy en día el territorio nacional presenta más de 60% de su superficie sequía en diferentes grados, desde sequía extrema hasta sequía, digamos, moderada o leve. Y esto pues impacta desde luego a la agricultura, a la disponibilidad de agua para la agricultura, a la disponibilidad de agua para la generación de electricidad de origen hidroeléctrico, que entre paréntesis, como hemos visto, hay una disminución muy importante en la generación de electricidad en México de origen hidroeléctrico precisamente por la sequía. Una de las zonas que más preocupan es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Como sabemos, más del 30-35% del agua que se suministra a la zona metropolitana de la Ciudad de México viene de otras cuencas, fundamentalmente del Cutzamala, de la cuenca del Cutzamala y de la cuenca del Lerma. La cuenca del Cutzamala solía o estaba prevista para aportar casi 19 metros cúbicos por segundo a nuestra zona metropolitana de la Ciudad de México. Hoy en día apenas entrega poco más de 9 metros cúbicos por segundo. Y esto se debe a el descenso dramático en los niveles de las presas del Cutzamala, que hoy se encuentran por debajo del 40 o del 30% de su capacidad. Como sabemos también, más del 40% del agua que se suministra a la red de distribución en la ciudad se pierde por fugas, por falta de inversión en la rehabilitación de la red y desde luego por falta de infraestructura adecuada. Es así que la zona metropolitana enfrenta pues un escenario de crisis hídrica que tendrá consecuencias muy graves sobre el bienestar de la población y sobre la productividad de nuestra ciudad. Y en este contexto lo que vemos es ausencia total de gobierno. El gobierno carece de programas, de políticas de adaptación al cambio climático, carece de políticas para asegurar el suministro de agua a largo plazo a la zona metropolitana de la Ciudad de México y carece de políticas eficaces para rehabilitar la red y evitar o reducir considerablemente las fugas que llegan al 40%, como ya lo he comentado. Entonces, de lo que se trata, hemos preparado una declaratoria de emergencia climática y de amenaza a la seguridad nacional por la crisis hídrica en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que hoy ya afecta a más de 900 colonias en nuestra ciudad y está causando severas inquietudes y graves problemas para una buena parte de la población. Esta exigencia o exhorto para un punto de acuerdo implica invocar la Ley de Seguridad Nacional, tomando a la crisis hídrica como algo que amenaza claramente la viabilidad del Estado, que amenaza claramente la sostenibilidad de nuestra sociedad y de nuestra economía y que por lo tanto se requieren acciones urgentes por parte del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México. Y esto es particularmente grave porque de acuerdo a los modelos macrometeorológicos, a los pronósticos hechos por diferentes grupos de científicos,
esta sequía apenas comienza. Este periodo de sequía se va a prolongar durante un tiempo indefinido que, digamos, en un lapso relativamente breve va a hacerse insostenible para la mayor parte de la población. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Las soluciones son, primero, exigirle al presidente de la República que haga esta declaratoria de emergencia climática por crisis hídrica y de seguridad nacional en la zona metropolitana de la Ciudad de México. En segundo lugar, plantear medidas inmediatas y urgentes para atender la escasez de agua y las afectaciones al bienestar que tienen que ver con inversiones masivas inmediatas en la rehabilitación de la red de distribución de la Ciudad de México para disminuir, para minimizar las fugas, para minimizar las pérdidas en este sistema de distribución. Si hoy se está derrochando billones de pesos en proyectos absurdos, improductivos, que nunca serán rentables, claramente existe la capacidad financiera para atender esta emergencia climática, hídrica y de seguridad nacional en la zona metropolitana. Entonces, primero, declaratoria de emergencia por seguridad nacional. Segundo, inversiones de emergencia en la rehabilitación urgente de la red de distribución de la Ciudad de México. Y tercero, que es el más importante, plantear con seriedad a largo plazo una estrategia y un proyecto para abastecer de agua a la Ciudad de México de manera sostenible. Recordemos que hoy básicamente la Ciudad de México se abastece de la extracción, de la sobreexplotación de los acuíferos del subsuelo, lo que genera el hundimiento de la ciudad y con ello graves daños a la infraestructura y a las edificaciones, y otra buena parte, cerca del 35%, como ya lo dije, de fuentes externas que son el Cutzamala y el Lerma. Estando en crisis hídrica por abastecimiento y porque no puede seguirse sobreexplotando el acuífero, he planteado alternativas que deben ser consideradas urgentemente por el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno del Estado de México para atender y resolver de manera radical y eficaz la crisis hídrica en nuestra zona metropolitana. ¿Y cuáles son estas opciones? La primera, buscar y definir y estudiar un nuevo proyecto de abastecimiento de una cuenca externa a la Ciudad de México, que puede ser del Tecolutla en Veracruz o también puede ser de la Macusac entre los estados de Morelos y de Guerrero. El problema con esta opción sería doble. Por un lado, también estarán, afectados por la sequía, por la falta de precipitaciones, y dos, por la dificultad política que habría de traer agua desde comunidades que resentirían esta exacción de parte de la Ciudad de México. Una segunda opción sería traer agua del Valle del Mezquital. ¿Por qué del Valle del Mezquital? Durante décadas, durante más de medio siglo, la Ciudad de México ha estado virtiendo sus aguas residuales en el Valle del Mezquital, más de 35 metros cúbicos por segundo. Y esto ha hecho una recarga del acuífero artificial que ha generado una enorme cuenca subterránea de aguas que pueden estar potencialmente disponibles para ser reingresadas a la Ciudad de México. Esto es asumir al Valle del Mezquital como un gran sistema de tratamiento a gran escala natural, en donde las aguas primero se tratan en la gran planta de tratamiento existente en el estado de Hidalgo, de Atotonilco, después se vierten en el Valle del Mezquital para riego, estas aguas se infiltran, estas aguas se depuran naturalmente a través del subsuelo y podrían ser nuevamente bombeadas de regreso a la Ciudad de México, claro, después de un previo tratamiento y potabilización. Esto es un gran sistema de reciclaje de agua. Ciudad de México, planta de tratamiento de Atotonilco, Valle del Mezquital, depuración y potabilización y de regreso a la Ciudad de México. Este sería uno de los proyectos con mayor viabilidad, tanto técnica como económica como política. Otra posibilidad es estudiar la disponibilidad existente en los acuíferos fósiles ultra profundos del Valle de México. Como sabemos, hoy se extrae agua
en los acuíferos del Valle de México de cientos de metros de profundidad. Se sabe que existen grandes depósitos de agua fósiles ultraprofundos a más de 2.000 o 3.000 metros de profundidad. Lo que se ha sabido hasta ahora es que se trata de aguas con alto contenido salino. Por lo tanto, para ser utilizadas requerirían ser tratadas, requerirían ser potabilizadas. No se ha hecho una caracterización de este acuífero, no se ha hecho un estudio serio que permita evaluar el potencial que tiene este acuífero ultra profundo para el Valle de México, cosa que debe hacerse de manera urgente. Y en la última opción suena más radical, una opción que sí resolvería el problema de fondo, que no sería afectado por la sequía, que no sería afectado por la variabilidad climática ni por el calentamiento global, que sería traer agua del Golfo de México. ¿Cómo? Construir una gran planta desaladora por ósmosis inversa en el Golfo de México, que podría ser cerca de la planta nuclear de Laguna Verde o cerca de la planta termoeléctrica de Tuxpan, de donde podría abastecerse de energía para este proceso de desalación, y luego traer a través de un acueducto y de sistemas adecuados de bombeo toda esta agua a la Ciudad de México. Se sabe, porque hay estudios al respecto, que 1 metro cúbico de agua desalada de mar podría costar algo así como $1 por metro cúbico, que esto es muy similar a lo que muchos pagamos en la Ciudad de México por el agua que consumimos. Claro, habría que sumarle a todo ello la conducción y la transferencia del agua hasta la propia ciudad a través de un sistema de bombeo adecuado que permitiera que esto funcionara de manera digamos eficiente. Entonces, la pregunta sería, ¿y quién lo va a pagar? Estimaciones preliminares nos hablan que un proyecto de desalación de agua de mar en el Golfo de México costaría, entre la planta desaladora y la ampliación necesaria a Laguna Verde o a Tuxpan para generar electricidad indispensable para ello, no debería costar más allá de $10,000 millones. $10,000 millones, incluyendo el acueducto y el sistema de bombeo para el Valle de México. Y esto, pues, que parece una cantidad colosal, es bastante asequible si lo comparamos con lo que se ha despilfarrado, por ejemplo, en el Tren Maya, más de $500,000 millones. Esto es, el proyecto del que estoy hablando de traer agua del Golfo de México costaría algo así como $200,000 millones. El Tren Maya ha costado más de $500,000 millones. La refinería de Dos Bocas ha costado más de $450,000 millones. O sea, el gobierno tiene la capacidad perfecta para transferir recursos a resolver un problema existencial para nuestra ciudad. Para terminar, entonces, reiteramos, estamos haciendo esta exigencia, esta demanda de declaratoria de emergencia climática por crisis hídrica y de seguridad nacional al gobierno federal, al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno del Estado de México para que atiendan tanto de manera inmediata las causas de la falta de abastecimiento de agua como para que planteen una solución a largo plazo para el abastecimiento de agua a nuestra ciudad. Yo aquí terminaría y quedo desde luego dispuesto a preguntas o comentarios de su parte. Gracias, diputado. Tenemos una pregunta de Jorge Almaquio de El Heraldo de México. Diputado, buenas tardes. Preguntarle si sería suficiente que sea para la Ciudad de México la declaratoria o tendría que haber otras zonas que también están en riesgo por sequía. Dice la CONAGO que hay el 29% de sequía severa por parte en el territorio nacional. Esa sería la primera pregunta. La segunda, con respecto a esta propuesta de la desaladora en el Golfo de México, ¿qué capacidad tendría y cuánto cubriría el suministro de agua para la capital del país y la zona metropolitana? Y una tercera pregunta sería si usted ve, aparte de la Ciudad de México,
otras zonas que están en esta misma situación. Se hablaba hace unos meses de Nuevo León, que estaban sufriendo por el suministro de agua. ¿Qué otras ciudades podrían estar en esta misma situación con esta sequía? Recordando que en el 2023 pues fue declarado precisamente el año más seco y más caluroso desde hace 80 años. Así es. Sí, desde luego, como todo el mundo sabe, Monterrey tiene una situación similar. Monterrey, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, tendrá que retomar el proyecto del acueducto Monterrey 6 para llevar agua desde la cuenca del Pánuco hasta la zona metropolitana de Monterrey. No hay otra forma de resolver la sequía y la escasez de agua en la zona metropolitana de Monterrey. Lo que se ha hecho hasta ahora con el Cuchillo 1 y el Cuchillo 2 han sido paliativos, pero me parece que el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal deben de retomar ya otra vez retomar el proyecto del acueducto Monterrey 6 del Pánuco a la zona metropolitana. Desde luego hay otras ciudades en el país que enfrentan una crisis similar, es el caso de la ciudad de León, es el caso de la ciudad de Querétaro, es el caso de la ciudad de Aguascalientes, es el caso de la ciudad de San Luis Potosí. O sea, muchas ciudades del centro y centro norte de México tienen esa problemática. Entonces, desde luego, además de atender la situación urgente que representa nuestra zona metropolitana, el gobierno debe de plantear una política nacional de adaptación al cambio climático y de solución al abastecimiento de agua en las principales zonas metropolitanas del país. El proyecto, atendiendo a tu segunda pregunta, el proyecto de desalación de agua de mar, con este costo de $10,000 millones o 200,000 millones de pesos aproximadamente, implicaría o podría producir entre 10 y 15 metros cúbicos por segundo que podrían ser conducidos a la Ciudad de México, lo cual significaría, pues conjuntamente con la solución a las fugas, a través de la rehabilitación de la red de distribución, pues una solución permanente, duradera y ajena a las veleidades climáticas, como ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Cutzamala? ¿Perdón? ¿Se elimina? No, para nada. El sistema Cutzamala tiene que seguir funcionando, aunque fuera que su aportación a la Ciudad de México fuera de 10 metros cúbicos por segundo. El sistema Cutzamala requiere de rehabilitación de sus plantas, de sus estaciones de bombeo, requiere también de rehabilitar las propias presas del sistema Cutzamala, muchas de ellas están asolvadas y su capacidad de almacenamiento se ha reducido por esta misma razón. Entonces hay que rehabilitar el Lerma, el Cutzamala y buscar esta nueva fuente de abastecimiento. ¿Cuánto tiempo tardaría el proyecto del Golfo de México? Pues es un gran proyecto que tardaría varios años. Te puedo decir que sería un proyecto que podría desarrollarse entre 3 y 5 años. El próximo gobierno lo podría llevar a cabo y me parece que debe de ser una de las prioridades del próximo gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México. Gracias, diputado. La siguiente pregunta es de Ivonne Melgar, de Excelsior. Diputado Cuadri, buenos días o buenas tardes ya. Buenos días. Buenos días. Este tipo de proyectos, por ejemplo, que finalmente son los que en la pasada sesión de la Comisión del Agua se decía que hay que empezar a formular, a capitalizar los hallazgos en tecnología o lo que se ha hecho en otros lugares del mundo. ¿Qué marco jurídico necesitan? Porque tiene el Congreso una falta frente al Tribunal, frente a la Suprema Corte de Justicia, en materia del agua. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué tanto se puede hacer en lo que resta de esta legislatura para saldar ese faltante? Pues mira, en realidad no se requiere ninguna adaptación, ningún cambio legislativo, aunque sería bueno modificar la Ley de Seguridad Nacional para hacer explícita en esta ley situaciones de emergencia que afectan o amenazan a la seguridad nacional y que se derivan de los efectos del calentamiento global. Habría que introducirlo y, por cierto, vale la pena ir haciendo una iniciativa en ese sentido, para la Ley de Seguridad Nacional. ¿Y cuál era tu otro comentario? ¿Puede salir esa ley? Porque está ese pendiente frente a es uno de las deudas del Congreso que la Suprema Corte ha señalado, lo del agua. Hay que hacer esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional y, por otro lado, me parece que no debemos encubrirnos
en excusas como el que es necesario modificar la Ley de Aguas Nacionales. La Ley de Aguas Nacionales funciona razonablemente bien. Me parece que es una ociosidad o un prurito ideológico quererla reformar. Si bien es verdad que el artículo 4 constitucional habla del derecho humano al agua y que la Suprema Corte, exigió o mandató que se hiciera operativo el derecho humano al agua, pero no es necesario hacer otra ley diferente. Se puede perfectamente, con base en la Ley de Aguas Nacionales que hoy existe, desarrollar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Gracias, diputado. La siguiente pregunta es de Cintia Marín, de Televisa. ¿Qué tal? Buen día. Nada más precisar, ¿esta declaratoria de emergencia se va a presentar como punto de acuerdo? Así es, se presenta como punto de acuerdo y también como propuesta de modificación a la Ley de Cambio Climático y a la Ley de Seguridad Nacional, pero en una primera instancia con una exhortación y exigencia del Congreso al presidente de la República para que atienda un problema existencial para nuestro país. Gracias. Gracias, diputado. No tenemos más preguntas. Agradecemos su presencia y los medios de comunicación. Perfecto. Gracias a todos por su presencia y interés.